El sedán gris apareció en la visión periférica de Liliana exactamente donde siempre lo hacía, a 3 cuadras de la primaria, el sol naciente, desacelerando para igualar su paso. 7 tardes consecutivas le habían enseñado a reconocer el parachoques de cromo opaco, los cristales polarizados que nunca revelaban completamente el rostro del conductor, y la forma en que se mantenía al ralentí lo suficientemente cerca como para sentir una sombra respirándole en la nuca. Apretó con más fuerza las correas de su mochila. El peso de su libro de matemáticas de repente se sintió como una armadura contra algo que no podía nombrar. El sol de septiembre pintaba las aceras de Ciudad Esmeralda con un ámbar cálido, pero un frío pavor se instalaba en su estómago como piedras hundiéndose en aguas profundas. El vehículo avanzaba lentamente mientras ella aceleraba el paso, manteniendo esa distancia precisa que no era del todo ilegal, pero que gritaba una sensación de peligro a cada fibra de sus instintos de 7 años. Otros niños reían y se perseguían por la calle, ajenos al depredador que se movía por su tarde como un tiburón por aguas poco profundas. Liliana había aprendido su patrón con la cuidadosa observación de una presa estudiando a un cazador. Nunca la seguía los miércoles, cuando su madre la recogía, nunca la aparecía en días lluviosos cuando la visibilidad era escasa, y siempre desaparecía antes de que ella llegara a la avenida de las Jacarandas, donde comenzaban los letreros de vecinos vigilantes. El conductor sonrió hoy. Ella captó el destello de dientes a través de la ventana parcialmente bajada. Su nombre flotó en la distancia entre ellos, pronunciado con una voz que se esforzaba demasiado por sonar amigable, y su sangre se congeló a pesar del calor que irradiaba el pavimento bajo sus gastadas zapatillas. Echó a correr, su mochila rebotando contra su espalda, con cada zancada desesperada. El coche aceleró ligeramente, no lo suficiente como para llamar la atención de los adultos dispersos regando el césped o recogiendo el correo, pero sí para mantenerla a la vista como un gato jugando con un ratón acorralado. Cuando finalmente irrumpió por la puerta de su edificio de apartamentos, con el pecho agitado y las lágrimas a punto de derramarse, supo con absoluta certeza que mañana traería la 8ª tarde. El patrón continuaría, implacable y paciente, porque los patrones como este no se rompían solos. Solo se intensificaban hasta que algo se rompía. Esa noche, Liliana se sentó frente a su madre en la pequeña mesa de la cocina, tratando de encontrar palabras que hicieran que Guadalupe entendiera. La luz fluorescente zumbaba en el techo, proyectando sombras duras que hacían que el rostro cansado de su madre pareciera más viejo de lo que debería. El doble turno en el Hospital General La Esperanza había agotado cada reserva de energía. Guadalupe le escuchaba con la atención distraída de alguien que ya se estaba preparando mentalmente para la próxima jornada laboral de 12 horas. Su uniforme aún olía ligeramente a antiséptico y café, y sus manos se movían en piloto automático mientras dividía la cazuela sobrante en 2 platos diferentes que habían sobrevivido a 3 mudanzas de apartamento. Las palabras salieron a toda prisa. El coche gris, el hombre que sabía su nombre. Los 7 días de ser seguida como una sombra que no podía quitarse de encima. Liliana vio cómo la esperanza se escurría de su propio pecho, mientras la expresión de su madre cambiaba de preocupación a algo peor. Escepticismo educado mezclado con una tranquilidad parental que sonaba vacía incluso mientras se pronunciaba. Guadalupe sugirió que era una coincidencia, explicó que Ciudad Esmeralda no era una ciudad grande, y que la gente a menudo conducía las mismas rutas a las mismas horas. Prometió llamar a la escuela por la mañana, mencionárselo al guardia de cruce, y estar atenta cuando su horario le permitiera estar en casa antes de que cayera la noche. Pero Liliana escuchó lo que no se decía, la verdad tácita de que una madre soltera cansada que trabajaba 60 horas a la semana no podía proteger contra sombras que se movían justo fuera de los límites de la prueba. El miedo era más difícil de tratar que la fiebre, y la preocupación no respondía a los mismos protocolos que los pacientes que llenaban los turnos de su madre con emergencias medibles. Esa noche, Liliana permaneció despierta escuchando la sinfonía nocturna de Ciudad Esmeralda,
filtrándose a través de las delgadas paredes de su apartamento. Las sirenas aullaban en la distancia. Un perro ladró a 3 cuadras, y en algún lugar el motor de un coche permaneció al ralentí demasiado tiempo antes de finalmente alejarse, dejando un silencio que se sentía más amenazador que el ruido. Pensó en la orientadora escolar que había sonreído con paciencia practicada cuando ella había informado sobre el coche gris, explicando que los adultos a veces conducían lentamente en las zonas escolares, y que notar el mismo vehículo no significaba nada siniestro. El oficial de policía que había visitado la escuela para la semana de seguridad había sido aún menos útil, sugiriendo que estaba confundiendo diferentes coches que resultaban ser del mismo color. Nadie creía que una niña de 7 años pudiera identificar con precisión una amenaza, pudiera leer el peligro en la forma deliberada en que alguien aprendía tu rutina y se insertaba en ella. Todos veían a una niña imaginativa con un sentido de precaución excesivo, no a una niña cuyos instintos de supervivencia estaban gritando advertencias que la lógica adulta había aprendido a ignorar. El ventilador de techo giraba lentamente sobre su cama, su sombra cruzando su rostro a intervalos predecibles que deberían haber sido relajantes, pero en cambio le recordaban cómo los patrones podían convertirse en prisiones. Mañana traería la 8ª tarde, y la tarde siguiente traería la 9ª, cada una apretando la red invisible que se tejía alrededor de su viaje diario a casa. Tomó una decisión en esa oscuridad, el tipo de elección desesperada que solo tiene sentido cuando todas las opciones razonables han fallado. Ciudad Esmeralda tenía reglas, las oficiales escritas en libros de leyes y enseñadas en las escuelas. Pero también tenía otras reglas, las que operaban en espacios donde la autoridad oficial no se había molestado en mirar, o había mirado y había decidido no hacer nada. El edificio de Transportes Coronado se alzaba desde el centro de Ciudad Esmeralda como un monumento al poder legítimo, apenas ocultando algo mucho más complejo. Su fachada de cristal ahumado y acero pulido reflejaba el cielo de la tarde en fragmentos, creando la ilusión de que la estructura existía parcialmente en otra dimensión, donde se aplicaban reglas diferentes a las que regían las cafeterías y los despachos de abogados que la rodeaban. Liliana había escuchado el nombre susurrado en la lavandería de su edificio de apartamentos, atrapado entre el ciclo de centrifugado y el olor a suavizante de telas. Doña Rosa, del departamento 4C, lo había mencionado mientras doblaba toallas, su voz bajando a ese registro particular que los adultos usaban al discutir cosas que los niños no debían entender, pero que de alguna manera siempre entendían. La entrada del edificio intimidaba incluso desde el otro lado de la calle, con sus puertas giratorias que se movían con la suave precisión de maquinaria costosa y porteros que de alguna manera lograban parecer tanto acogedores como absolutamente capaces de violencia. Los hombres de negocios fluían dentro y fuera como sangre a través de arterias, cada uno vestido con el uniforme de la empresa legítima. Esperó hasta que la 8ª tarde llegó exactamente como se predijo, el coche gris apareciendo como un reloj a 3 cuadras de la escuela. Pero en lugar de girar hacia casa, Liliana caminó en la dirección opuesta, hacia la parte de Ciudad Esmeralda, donde los edificios crecían más altos y las aceras se llenaban de extraños con propósito que no notarían a una niña pequeña moviéndose contra la corriente. El viaje duró 40 minutos a su paso, cada cuadra llevándola más lejos del territorio familiar hacia el pulcro corazón de la ciudad. Su mochila se hizo más pesada con cada paso, y 2 veces estuvo a punto de regresar, casi convenciéndose de intentar los canales oficiales una vez más, a pesar de saber que ya le habían fallado. El coche gris no la siguió al centro. Había apostado correctamente que quien lo conducía no la perseguiría en áreas con cámaras de seguridad en cada esquina y testigos que realmente podrían prestar atención. Pero esa pequeña victoria se sintió vacía porque mañana él volvería a estar esperando, y al día siguiente, y al día siguiente, hasta que algo cambiara o algo se rompiera. Llegó al edificio Coronado a las 4:15, cuando el sol había comenzado su descenso y proyectaba largas sombras sobre la plaza frente a la entrada. El horario comercial estaba terminando. El flujo de gente disminuía, pero aún no se detenía, creando un extraño período liminal
donde el edificio existía entre su faceta diurna y lo que fuera que se convertía después del anochecer. Liliana subió los 3 escalones de granito que conducían a la entrada y se sentó, su pequeña figura empequeñecida por la escala de la arquitectura. Colocó su mochila a su lado como una compañera. La desabrochó y sacó su tarea de matemáticas como si simplemente hubiera elegido este lugar particular para completar tareas que ya estaban atrasadas. Los guardias de seguridad con trajes oscuros la notaron de inmediato. Ella captó sus miradas a través del cristal, los vio confabularse entre sí, usando las sutiles señales con las manos de personas entrenadas para comunicarse sin llamar la atención. Uno habló por su muñeca. El gesto tan suave que parecía casual, y Liliana supo que su presencia había sido reportada a alguien más arriba en la jerarquía del edificio. Ella mantuvo la cabeza baja, el lápiz moviéndose sobre la hoja de trabajo con una precisión matemática que no tenía nada que ver con los problemas reales. El tiempo se movía de manera diferente cuando se esperaba algo que no se podía nombrar. Cada minuto se estiraba como caramelo, mientras que simultáneamente desaparecía en un borrón de aliento contenido y coraje creciente. Pasó 1 hora, luego 2. El sol pintó el edificio de cristal en tonos dorados y carmesí antes de rendirse al abrazo azul púrpura del crepúsculo. Los negocios a su alrededor cerraron, sus empleados pasaron sin siquiera echar un vistazo a la niña, que de alguna manera se había convertido en parte del mobiliario del edificio por pura e insistente quietud. Sus piernas se acalambraron de estar sentada. Su estómago le recordó que el almuerzo había sido hacía 6 horas, y la duda se arrastró con el frío de la noche que la hizo desear haber usado algo más abrigado que su delgada chaqueta escolar. Quizás esto era estúpido. Quizás las historias que había escuchado eran solo historias. Quizás había entendido todo mal y ahora era solo una niña perdida que se había alejado demasiado de casa. Entonces llegó el último coche, un sedán negro con cristales polarizados que hacía que el coche gris pareciera un juguete en comparación. Se deslizó hasta la acera con la silenciosa confianza de una ingeniería que costaba más de lo que su madre ganaba en un año. Y la energía del edificio cambió como la presión del aire cayendo antes de una tormenta. El portero que la había estado vigilando casualmente durante las últimas 2 horas de repente se enderezó, su mano moviéndose para abrir la puerta trasera antes de que alguien dentro pudiera alcanzar la manija. Otro personal de seguridad se materializó de posiciones que ella no había notado que ocupaban, creando un perímetro laxo que parecía aleatorio, pero que en absoluto lo era. Liliana se puso de pie con las piernas temblorosas, su tarea esparciéndose con la brisa vespertina que eligió ese momento para soplar con fuerza por la plaza. Dio 3 pasos hacia adelante. Su voz más pequeña de lo que había querido, pero de alguna manera se extendió por el espacio entre la esperanza desesperada y su última opción. El hombre que salió del sedán negro vestía la oscuridad como algunas personas vestían la colonia, no como un accesorio, sino como un componente esencial de su presencia. Su traje era gris carbón, perfectamente hecho a medida para hombros que sugerían un poder físico mantenido en cuidadosa reserva. Y su rostro mostraba el tipo de quietud que provenía de nunca necesitar probar nada a nadie. Los ojos de Ricardo Coronado la encontraron de inmediato, y Liliana sintió el peso de una evaluación que iba más allá de simplemente notar. La miró de la misma manera que su madre examinaba a los pacientes, con una atención completa que catalogaba cada detalle sin revelar nada de sus conclusiones, viendo más allá de la superficie hasta la historia escrita en la postura y la desesperación. El equipo de seguridad se tensó cuando Liliana se acercó, sus cuerpos moviéndose a posiciones que podían convertirse en barreras o intervenciones con un esfuerzo mínimo. Pero Ricardo levantó una mano con un gesto tan sutil que apenas calificaba como movimiento, y se quedaron inmóviles como estatuas, de repente recordando que estaban tallados en piedra, no en carne con opiniones. Ella se detuvo exactamente a 1,80 m de distancia. Un instinto le advirtió que acercarse sin permiso terminaría esto antes de que comenzara. La distancia se sentía vasta e íntima simultáneamente, un abismo cruzado solo por las palabras que tenía que forzar de alguna manera
a través del miedo alojado en su garganta como un objeto físico. De cerca, era más joven de lo que sugería la historia, aunque la edad parecía irrelevante para la autoridad que irradiaba de él, como el calor del pavimento después del atardecer. Su cabello era oscuro, con toques ámbar bajo la luz artificial que se derramaba desde el vestíbulo del edificio, y su expresión no revelaba absolutamente nada, ni amabilidad, ni crueldad, solo atención paciente. El discurso preparado de Liliana se evaporó como la niebla matutina bajo una mirada que la hacía sentirse simultáneamente vista y expuesta. Había practicado las palabras durante su caminata al centro, las había ensayado mientras fingía hacer la tarea, pero ahora parecían infantiles e insuficientes para la realidad que tenía ante sí, con un traje caro y unos zapatos que probablemente costaban más de 3 meses de alquiler. En cambio, la verdad salió cruda y sin pulir, su voz se quebró en la segunda palabra. Le habló del coche gris, de las 7 tardes que se habían convertido en 8, del hombre que sonreía y sabía su nombre, y la hacía sentir miedo de volver a casa de la escuela en una ciudad que se suponía era segura. Explicó cómo los adultos con autoridad oficial habían asentido y la habían desestimado. Cómo la preocupación se evaporaba en lugares comunes sobre imaginaciones hiperactivas y rutas coincidentes. Sus palabras salieron más rápido a medida que la desesperación superaba la cautela, revelando detalles sobre qué calles aparecía el coche y cuáles evitaba, demostrando que había documentado a su acosador con la minuciosidad de alguien que sabía que la evidencia se suponía que importaba, incluso cuando no lo hacía. Ricardo escuchó sin interrumpir. Su quietud era absoluta de una manera que hacía que cada pequeño gesto de los demás pareciera un movimiento frenético en comparación. No revisó su reloj, no miró a su equipo de seguridad, no mostró ninguna de las señales impacientes que usualmente significaban que los adultos habían dejado de escuchar realmente lo que decían los niños. Cuando finalmente se quedó sin palabras, el silencio se extendió entre ellos como un puente que podría soportar peso o podría colapsar. Las manos de Liliana se retorcían en el dobladillo de su chaqueta, sacando hilos sueltos de costuras que ya habían sobrevivido a demasiados momentos de nerviosismo, y se dio cuenta con una certeza deprimente de que había apostado todo a una historia que había oído en una lavandería. Entonces él habló, su voz más baja de lo que ella había esperado, y con un acento que no podía ubicar del todo, algo que sugería otros lugares e idiomas debajo del español perfecto. Hizo una pregunta, simple y directa, que requería solo 3 palabras para llegar al núcleo de su desesperación. ¿El coche está ahí ahora? Sus ojos se movieron más allá de ella, escaneando la calle más allá de la plaza, con la atención sistemática de alguien entrenado para identificar amenazas en camuflaje civil. La pregunta no era retórica, era táctica, recopilando inteligencia en tiempo real para evaluar una situación que aparentemente había decidido que merecía una evaluación. Liliana negó con la cabeza, explicando su desvío, cómo el coche gris solo la seguía en su rutina establecida entre la escuela y casa. Mañana volverá, dijo con la sombría certeza de alguien que entendía los patrones incluso cuando los adultos fingían que esos patrones eran imaginación a la que se le daba demasiado peso. La expresión de Ricardo cambió microscópicamente. Algo se movió detrás de sus ojos que pudo haber sido reconocimiento o respeto o cálculo. La miró de otra manera entonces, como si ella hubiera pasado alguna prueba que no sabía que estaba tomando, demostrando una competencia en observación y estrategia que la mayoría de los adultos nunca se molestaban en desarrollar. Le preguntó su dirección sin preámbulos, y cuando ella la recitó, apartamento 7B en la calle Bugambilias, uno de su equipo de seguridad sacó un teléfono y comenzó a escribir con velocidad eficiente. Nadie cuestionó por qué estaban recibiendo órdenes del relato de peligro de una niña de 7 años, lo que le dijo a Liliana más sobre la autoridad de Ricardo de lo que cualquier reputación susurrada en lavanderías podría. Mañana por la tarde, dijo finalmente, cada palabra deliberada como un movimiento de ajedrez. Camina tu ruta normal a casa desde la escuela. No cambies nada. No busques ayuda. No hagas nada diferente de lo que has hecho los últimos 8 días.
La instrucción debería haber sido aterradora, pero algo en su tono la transformó en estrategia en lugar de abandono. Liliana asintió lentamente, la comprensión floreciendo como flores frías en su pecho. Se le pedía que fuera un cebo, pero un cebo en una trampa diseñada por alguien que aparentemente se tomaba muy en serio el concepto de las trampas. Ricardo hizo un gesto hacia el sedán negro, y la puerta trasera se abrió como si fuera operada por manos invisibles. Él no ofreció consuelo, no hizo promesas de protección o justicia. No suavizó la realidad de que ella se había involucrado en algo que operaba fuera de los sistemas que ya le habían fallado. En cambio, simplemente dijo, «Te llevaremos a casa ahora para que tu madre no se preocupe». La declaración fue práctica más que amable, reconociendo la existencia y la preocupación de Guadalupe sin fingir que esto era otra cosa que la respuesta calculada a una amenaza legítima que los canales oficiales habían decidido ignorar. Liliana subió al interior de cuero del sedán, su mochila apretada contra su pecho como un escudo contra un lujo que nunca había experimentado. La puerta se cerró con el sólido golpe de la ingeniería alemana, y a través del cristal polarizado, vio a Ricardo hablar brevemente con su equipo de seguridad antes de deslizarse en el asiento del pasajero delantero. El viaje a la calle Bugambilias tomó 12 minutos a través del tráfico vespertino, el sedán moviéndose con la confianza de un vehículo que nunca dudó de su derecho a ocupar cualquier carril que eligiera. Liliana se sentó en silencio, viendo cómo las calles familiares se transformaban en algo diferente cuando se veían desde detrás de un cristal a prueba de balas y un poder institucional. La novena tarde llegó con cruel puntualidad, la campana de la escuela liberando a los estudiantes bajo un sol que se sentía como una burla contra el creciente pavor de Liliana. Caminó por la puerta principal con una normalidad fabricada, su mochila colocada exactamente como lo había estado todos los días, su paso ni apresurado ni vacilante, a pesar de que cada nervio le gritaba que corriera. 3 cuadras pasaron en una tortuosa cámara lenta. Cada paso la acercaba más a la intersección donde el sedán gris siempre se materializaba. Se obligó a no escanear los coches estacionados, ni a mirar por encima del hombro. Siguiendo las instrucciones de Ricardo, con la disciplina de un soldado entrando en combate, el coche gris apareció justo a tiempo, emergiendo de una calle lateral con la precisión de una amenaza coreografiada, y cayó en su patrón familiar, manteniendo esa cuidadosa distancia que había definido 9 tardes de guerra psicológica. Disfrazado de coincidencia, la silueta del conductor visible a través del parabrisas como una sombra que aprendía a tomar forma sólida. La respiración de Liliana se volvió superficial, pero siguió caminando, siguió fingiendo que no notaba al depredador que acechaba su retirada hacia casa. El calor de septiembre se sintió opresivo de repente. El sudor le brotaba en las sienes, lo que no tenía nada que ver con la temperatura, y sí con el hecho de ser una presa que se negaba conscientemente a huir. Entonces el sedán negro apareció desde la dirección opuesta, su presencia transformando la calle suburbana en algo parecido a un escenario donde focos invisibles acababan de iluminar a los actores principales. No aceleró ni se desvió, simplemente existió con una autoridad tan innegable que otros 2 vehículos se detuvieron en la acera como si hicieran espacio para algo que reconocían instintivamente como dominante. Ricardo salió antes de que el coche se detuviera por completo, sus movimientos económicos y decididos. Cruzó la calle con pasos medidos que de alguna manera cubrían la distancia más rápido de lo que lo habría hecho corriendo, su atención fijada por completo en el sedán gris que se había quedado inmóvil a medio avance. La expresión del conductor pasó de una familiaridad confiada a confusión y luego a algo cercano al miedo genuino en el lapso de 3 latidos. Su mano se movió hacia la palanca de cambios, el instinto lo impulsaba a retirarse, pero Ricardo llegó al vehículo antes de que la huida fuera posible y colocó una mano plana sobre el capó. Del bolsillo interior de su chaqueta sacó un sobremanila con el grosor de un contenido sustancial. Lo colocó cuidadosamente en el capó, justo delante del parabrisas. Sus movimientos eran deliberados como los de un jugador de ajedrez
posicionando una pieza para el jaque mate. Luego retrocedió exactamente 60 centímetros y esperó. El conductor permaneció paralizado durante 7 segundos. Liliana los contó antes de finalmente estirar la mano por la ventanilla para recoger el sobre con una mano que visiblemente temblaba. Sus dedos torpemente abrieron el cierre, rompiendo el papel en su prisa por entender qué documentación acababa de caer en su posesión, como una sentencia dictada sin juicio. Dentro había fotografías impresas en papel de alta calidad que capturaban cada detalle con la claridad de una sala de juicio. El sedán gris en varias intersecciones, con sellos de tiempo visibles en las esquinas, mostrando 9 tardes consecutivas. El rostro del conductor de perfil, luego de frente, luego desde un ángulo que revelaba una marca de nacimiento en su mandíbula izquierda. Más imágenes seguían en secuencia. La escuela de Liliana, su ruta a pie marcada en un mapa impreso con anotaciones rojas que mostraban dónde se había posicionado el vehículo. Números de matrícula, detalles de registro del vehículo y lo que parecían ser capturas de pantalla de cámaras de tráfico que de alguna manera capturaron momentos que los canales oficiales habían afirmado que no existían. El rostro del conductor perdió color mientras revisaba las pruebas compiladas con profesional minuciosidad. Sus manos temblaban más fuerte. Las fotografías casi se le resbalaban de los dedos, que de repente parecían incapaces de mantener el agarre sobre el papel que documentaba su transformación de amenaza anónima a depredador catalogado. En la parte posterior de la última fotografía, alguien había escrito con una caligrafía precisa que sugería una educación costosa y una confianza absoluta. El error ya tiene testigos. La frase era simple, casi elegante, con implicaciones que se extendían mucho más allá de sus 9 palabras, hacia territorios donde los errores se convertían en entradas permanentes en libros de registro mantenidos por personas que nunca olvidaban. Ricardo no había pronunciado una sola palabra. Estaba de pie en medio de la calle residencial con las manos en los bolsillos, pareciendo menos alguien que entrega amenazas y más un hombre de negocios que completa una transacción rutinaria que implicaba el desmantelamiento sistemático del sentido de seguridad de otra persona. Toda la cuadra se había quedado en silencio, el tipo de quietud que desciende cuando algo significativo ocurre, pero nadie entiende del todo lo que ha presenciado. Las cortinas se movían en las ventanas. Doña Rosa se quedó inmóvil a medio camino de su buzón, y en algún lugar, un perro que había estado ladrando se detuvo a mitad del ladrido, como si el aire mismo hubiera cambiado de textura. El conductor intentó hablar. Su boca se abría y se cerraba como un pez que de repente se da cuenta de que el agua ha desaparecido. Cualesquiera que fueran las palabras que había intentado decir, murieron antes de emitir sonido, estranguladas por la comprensión de que las explicaciones y excusas no tenían valor en esta economía particular de consecuencias. Ricardo finalmente se movió, caminando hacia la ventanilla del lado del conductor, con la confianza sosegada de alguien que ya había ganado antes de que comenzara la confrontación. Se inclinó ligeramente, llevando su rostro al nivel del hombre cuya rutina vespertina acababa de implosionar, y habló con una voz pensada para una audiencia de 1. Lo que sea que dijo duró menos de 10 segundos, pero la expresión del conductor se transformó de miedo a algo más cercano al horror existencial. Sus ojos se abrieron hasta que el blanco se mostró alrededor de los iris, y su respiración se volvió rápida y superficial como la de alguien que experimenta las primeras etapas de un pánico que la lógica no podía anular del todo. Ricardo se enderezó, se ajustó los puños con precisión casual y regresó al sedán negro sin mirar atrás. El mensaje había sido entregado, recibido y aparentemente entendido con la claridad de alguien que acababa de vislumbrar la maquinaria que subyacía a la superficie educada de Ciudad Esmeralda, y se dio cuenta de lo completamente que había calculado mal su propia posición dentro de ella. El motor del coche gris arrancó con un sonido como de sollozo mecánico. Luego se alejó sin su paciencia depredadora anterior. Aceleró por la intersección sin detenerse por completo en la señal. La distancia desesperada reemplazó la proximidad calculada, huyendo de una calle que se había transformado de coto de caza
en escena del crimen sin un solo acto de violencia física. Liliana se quedó exactamente donde se había detenido cuando el sedán negro apareció por primera vez, su mochila todavía apretada contra su pecho. Observó cómo el coche gris desaparecía por la esquina con una velocidad que sugería que su conductor no regresaría a este barrio, a estas calles, o posiblemente a este cuadrante entero de la ciudad. Ricardo hizo una pausa antes de regresar a su vehículo, girándose para mirarla con la misma atención evaluadora que le había dado en los escalones de la plaza. Asintió una vez, un reconocimiento más que una tranquilidad. Luego volvió a subir al sedán que se alejó con la misma autoridad silenciosa con la que había llegado. La cuadra permaneció congelada durante otros 30 segundos, antes de que los sonidos normales regresaran gradualmente. Doña Rosa completó su viaje al buzón, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras clasificaba los sobres. La televisión de alguien volvió a encenderse a mitad de un comercial, y el perro reanudó sus ladridos, pero con menos entusiasmo. Liliana caminó las 2 cuadras restantes a casa en un aturdimiento, sus piernas operando en piloto automático, mientras su mente luchaba por procesar lo que había presenciado. Las fotografías significaban vigilancia, lo que significaba que alguien la había estado observando caminar a casa mucho antes de que ella subiera esos escalones de la plaza. O porque la organización de Ricardo vigilaba la ciudad más a fondo de lo que ella había imaginado, o porque él se la había tomado lo suficientemente en serio como para desplegar recursos de inmediato. Cualquiera de las posibilidades sugería sistemas y capacidades que existían en espacios entre la autoridad oficial y la empresa criminal, operando con una eficiencia que hacía que los informes policiales y los orientadores escolares parecieran niños jugando a disfrazarse con insignias de juguete. El coche gris había sido detenido no con órdenes de arresto o programas de intervención, sino con la simple demostración de que la invisibilidad era una ilusión. Subió lentamente las escaleras al apartamento 7B. Cada paso le daba tiempo para construir la explicación que necesitaría darle a su madre. La verdad parecía a la vez demasiado simple y demasiado complicada. Un hombre la había estado siguiendo, y ahora no lo hacía, y el mecanismo de esa transformación involucraba fuerzas que ella no entendía del todo, pero que había invocado deliberadamente. Guadalupe le estaba en casa temprano por una vez. Su turno había terminado a las 4 en lugar de la medianoche debido a rotaciones de personal del hospital que ocasionalmente se alineaban a su favor. Estaba en la cocina haciendo sándwiches con los movimientos eficientes de alguien que había aprendido a la multitarea para sobrevivir, y su expresión, cuando Liliana entró, llevaba la preocupación específica de una madre que había pasado el día preguntándose si los miedos de su hija eran reales. La explicación salió a toda prisa. El coche gris apareció de nuevo, el sedán negro intervino, el sobre y las fotografías, y la retirada aterrorizada del conductor. Liliana omitió ciertos detalles, las partes que involucraban los escalones de la plaza y el cebo calculado, editando su relato a algo que se acercara a una comprensión maternal aceptable mientras preservaba la verdad esencial de que la amenaza había sido neutralizada. Guadalupe le escuchó con creciente alarma que se convirtió en confusión. Luego aterrizó en algún lugar cercano a la incredulidad, mezclada con alivio. Hizo preguntas que Liliana respondió con la mayor honestidad posible, dadas los parámetros de lo que había decidido compartir, viendo el rostro de su madre pasar por emociones antes de finalmente asentarse en una gratitud agotada. Esa noche, comieron sándwiches en silencio roto solo por el sonido del tráfico exterior y la televisión de los vecinos de arriba, reproduciendo programas de juegos a través del techo que transmitía el sonido con demasiada eficiencia. Guadalupe seguía mirando a su hija con la expresión de alguien que reevaluaba a una niña que aparentemente había navegado aguas adultas sin permiso ni supervisión, logrando resultados que los canales oficiales habían descartado como innecesarios. El sedán gris nunca regresó. Su ausencia, tan notable como su presencia, había sido durante esas 9 tardes calculadas. Liliana regresó a casa de la escuela al día siguiente con cauteloso optimismo. Su ruta la llevó por la intersección donde la confrontación había reemplazado al acoso,
donde el poder se había demostrado sin una sola voz levantada. El vecindario recordó. Doña Rosa asintió cuando Liliana pasó por su jardín, el gesto llevando un peso más allá del simple reconocimiento. Otros residentes con los que nunca había hablado parecían seguir su progreso con atención periférica. Su conciencia sugería que la noticia se había extendido a través de las redes invisibles que conectaban casas y familias. Las noticias locales de Ciudad Esmeralda publicaron una historia 3 días después, enterrada en la sección metropolitana, donde las verdades incómodas vivían junto con las aperturas de supermercados. Un hombre había sido arrestado por múltiples cargos: vigilancia ilegal, acoso, intento de poner en peligro a un menor, tras una denuncia anónima que proporcionó a los fiscales una documentación tan completa que esencialmente se autoprocesó. El artículo mencionaba imágenes de seguridad de cámaras de tráfico que de alguna manera habían sido compiladas y entregadas a la fiscalía en un paquete sin remitente. Notaba la inusual completitud de la evidencia, como cada posible defensa había sido desmantelada preventivamente por la metódica recopilación de pruebas irrefutables. Leyendo entre líneas cuidadosamente neutrales, Liliana entendió que la autoridad oficial estaba aceptando el crédito por un caso resuelto por intervención no oficial. El sistema estaba rindiendo homenaje por un trabajo realizado por fuerzas que se negaba a reconocer, preservando la cómoda ficción de que la justicia fluía por los canales adecuados en lugar de rodearlos cuando esos canales resultaban inadecuados. Su maestra mencionó el arresto durante los anuncios matutinos, enmarcándolo como prueba de que la escuela se tomaba en serio las preocupaciones de seguridad de los estudiantes y trabajaba en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para abordar posibles amenazas. La ironía sabía amarga en la boca de Liliana. El mismo orientador que había desestimado sus informes ahora aceptaba elogios por una vigilancia que solo se había manifestado después de que alguien fuera del sistema forzara la acción. Otros estudiantes la miraban de manera diferente, aunque ella no podía determinar si sabían que ella había sido la víctima prevista, o si simplemente sentían que algo había cambiado en la arquitectura social que la rodeaba. Susurros la seguían por los pasillos, no maliciosos, sino curiosos, como los niños respondían a compañeros que de alguna manera habían tocado algo misterioso y regresado alterados. El sedán negro apareció frente a la primaria El Sol Naciente, la cuarta tarde, estacionado en una zona de carga que normalmente significaba multas, pero aparentemente significaba algo diferente cuando el vehículo en cuestión tenía un peso más allá de su presencia física. Permaneció allí hasta que Liliana salió, luego la siguió a casa a una distancia que se sentía protectora en lugar de amenazante. Ella nunca vio al conductor claramente a través de los cristales polarizados, pero el mensaje era inconfundible. Todavía estaba siendo vigilada, pero por ojos diferentes, con intenciones diferentes. La vigilancia había pasado de depredadora a guardiana, una distinción que importaba más de lo que había entendido cuando el miedo había sido su compañero constante. El patrón continuó durante una semana, el sedán materializándose cada tarde y desapareciendo una vez que ella entraba a salvo en su edificio. Otros padres notaron y especularon, sus conversaciones al recoger a los niños llenas de teorías sobre protección policial sin marcar o protocolos de seguridad de testigos, ninguna de ellas acertando en la verdad de que la protección podía provenir de fuentes que la APF nunca invitaría. Guadalupe trabajó doble turno esa semana, su horario volviendo a la brutal normalidad, que pagaba el alquiler pero sacrificaba los regalos. Liliana llegaba a apartamentos vacíos y cenas de microondas. Pero la soledad se sentía diferente ahora, menos como abandono y más como la realidad práctica de la supervivencia que requería que su madre estuviera en otro lugar para que pudieran seguir viviendo allí. Pensó en el sobre el capó del coche gris, en fotografías tomadas por cámaras que nunca había notado y compiladas por personas que nunca conocería. Las implicaciones sugerían una infraestructura de observación más completa de lo que ella había imaginado. No solo vigilándola a ella específicamente, sino vigilando todo, a todos, creando un archivo de los movimientos diarios de la ciudad. La comprensión debería haber sido inquietante,
las implicaciones de privacidad dignas de preocupación. Pero Liliana había aprendido que la privacidad teórica no significaba nada cuando la seguridad real estaba comprometida, que la observación invisible por protectores se sentía infinitamente preferible a la observación visible por depredadores cuyas intenciones se cristalizaban en vehículos que se movían lentamente y sonrisas conocedoras. El viernes por la tarde, el sedán negro no estaba allí. Su ausencia marcaba el final del período de protección explícita. Liliana regresó a casa sola por primera vez en 2 semanas. Sus pasos eran cautelosos, pero no temerosos. Consciente de que la ausencia no significaba necesariamente desatendida, solo que la vigilancia había vuelto a la línea de base que aparentemente mantenía el orden. Llegó al apartamento 7B sin incidentes. Subió escaleras familiares que ya no se sentían como si se acercara a una posible emboscada, y abrió la puerta a una nada que se sentía como paz en lugar de aislamiento. El apartamento era pequeño, viejo y seguro, existiendo en una ciudad donde la seguridad aparentemente requería tratos con fuerzas que operaban en los márgenes que la mayoría de la gente fingía que no existían. Pasaron 2 semanas de cautelosa normalidad. Cada tarde, Liliana regresaba a casa sin incidentes, pero nunca borró del todo el recuerdo de los 9 días en que el miedo había sido su sombra. Desarrolló nuevos hábitos, mirando detrás de ella sin paranoia, notando los patrones de los vehículos sin obsesión, existiendo en el espacio entre la vigilancia y la libertad de ser simplemente una niña caminando a casa de la escuela. El sedán negro reapareció un jueves, no siguiéndola, sino estacionado frente a su edificio cuando ella llegó. Estaba allí con el motor al ralentí, el escape visible en el aire de octubre que se había vuelto lo suficientemente fresco como para recordar a Ciudad Esmeralda que las estaciones cambiaban incluso cuando las vidas se sentían suspendidas en una secuela permanente. Liliana hizo una pausa en la acera, su mano en la manija de la puerta del edificio, estudiando el vehículo con curiosidad en lugar de alarma. Los cristales polarizados no revelaban nada, pero algo en su posicionamiento sugería una presencia intencional en lugar de un estacionamiento coincidente. Angulado para observar la entrada de su edificio, posicionado con líneas de visión claras hacia la calle, ella subió al apartamento 7B, preguntándose si la protección alguna vez terminaba realmente o si simplemente se volvía invisible, tejida en el fondo de la existencia diaria. La idea debería haber sido inquietante, pero en cambio se sintió extrañamente reconfortante, sugiriendo que había ganado valor en ecuaciones que no entendía del todo. Guadalupe notó el coche esa noche cuando regresó de su turno, su uniforme arrugado y su rostro con el agotamiento de 12 horas dedicadas a emergencias médicas. Se quedó en la ventana de su apartamento por largos minutos, el café enfriándose en sus manos, observando el sedán que vigilaba su edificio con la atención paciente de algo programado para una vigilancia prolongada. «Todavía te está protegiendo», dijo finalmente, su voz con notas que Liliana no podía identificar del todo. Gratitud mezclada con preocupación, alivio enredado con el reconocimiento de que existían deudas incluso cuando nunca se habían nombrado explícitamente. Las palabras flotaron en el aire entre ellas como preguntas que ninguna sabía cómo hacer correctamente. El sedán permaneció hasta las 8 Marlon. Luego partió con la misma autoridad silenciosa que siempre llevaba. Pero su ausencia se sintió temporal en lugar de final, un cambio de turno en lugar de abandono, sugiriendo que la protección operaba en rotaciones invisibles para los protegidos. Guadalupe tomó una decisión esa noche, una que se mostró en la firmeza de su mandíbula y en la forma en que planchó cuidadosamente su ropa de civil en lugar de buscar su uniforme. Arregló un reemplazo para su turno del sábado, una rareza que le costó favores que había estado guardando, y le dijo a Liliana que tenía un recado que hacer en el centro. El edificio de cristal se veía diferente los fines de semana. Su flujo habitual de tráfico, de negocios reducido a personal de seguridad y algún ejecutivo ocasional trabajando en horarios que desafiaban los límites normales entre el tiempo profesional y personal. Guadalupe se paró en la plaza donde su hija se había sentado semanas antes, reuniendo un coraje diferente para un tipo diferente de confrontación.
Entró por las puertas giratorias que susurraban ingeniería costosa, sus zapatos haciendo clic contra los pisos de mármol que reflejaban las luces del techo como estrellas capturadas. La recepcionista del vestíbulo levantó la vista con una cortesía profesional que cambió microscópicamente cuando Guadalupe dio su nombre y declaró su propósito con la franqueza de alguien que había pasado años dando malas noticias a familias en salas de espera de hospitales. Pasaron 20 minutos antes de que la acompañaran a un ascensor que requería una tarjeta para acceder a ciertos pisos. El viaje la llevó más alto de lo que había esperado, pasando pisos marcados con nombres de empresas que reconocía vagamente hasta que las puertas se abrieron a un nivel que se sentía menos como un espacio de oficina y más como el tipo de intimidación refinada que el dinero compraba cuando quería impresionar sin parecer intentarlo. La oficina de Ricardo ocupaba una esquina con ventanas que transformaban Ciudad Esmeralda en un mapa de territorios y posibilidades. Él se puso de pie cuando ella entró, indicando una silla tapizada en cuero que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Pero Guadalupe permaneció de pie porque sentarse se sentía como conceder algo que no estaba lista para conceder. No entiendo por qué hizo esto, dijo sin preámbulos. Su eficiencia de enfermera cortó las formalidades sociales para llegar al corazón de su confusión. Las palabras tenían un peso más allá de su simplicidad. Gratitud, sí, pero también el cansancio de alguien que entendía que los regalos de ciertas personas venían con hilos invisibles. Ricardo la estudió con la misma atención completa que le había dado a Liliana en los escalones de la plaza. Esa cualidad de enfoque que hacía que la persona que la recibía se sintiera simultáneamente expuesta y genuinamente vista. Él se movió para pararse cerca de la ventana, su silueta enmarcada contra el sol de la tarde que pintaba Ciudad Esmeralda en tonos ámbar y crepúsculo. Porque nadie más lo hizo, respondió finalmente. Su voz con la misma baja certeza que había tenido al hablar con una niña de 7 años, lo suficientemente desesperada como para buscar ayuda de alguien de quien la ciudad susurraba en tonos que mezclaban miedo y respeto reacio. La respuesta era lo suficientemente simple como para ser una honestidad completa o una elegante evasión. Guadalupe lo absorbió, sus manos apretando el respaldo de la silla en la que se había negado a sentarse. Había preparado discursos durante la noche sin dormir antes de esta reunión. Había construido argumentos y expresiones de gratitud que ahora parecían inadecuados para la realidad de estar en esta oficina con este hombre que había desplegado recursos para proteger a una niña por la que no tenía ninguna obligación de preocuparse. Ella podría haber muerto, dijo Guadalupe, su voz quebrándose ligeramente en la última palabra mientras el miedo acumulado finalmente encontraba liberación. Las lágrimas que había contenido durante 2 semanas de secuelas amenazaron con derramarse. Su compostura profesional se fracturaba bajo el peso del terror maternal reconocido retroactivamente ahora que su hija estaba a salvo. Ricardo se volvió de la ventana y algo en su expresión cambió. No se suavizó exactamente, pero reveló profundidades debajo del cuidadoso control que mantenía como una armadura. El sistema le falló, dijo en voz baja, cada palabra elegida con precisión. Escuelas, policía, los mecanismos supuestamente diseñados para proteger a los niños. Todos fallaron porque creerle requería esfuerzo y documentación y acción. Hizo una pausa. Su mirada se movió más allá de Guadalupe hacia algo que ella no podía ver. Quizás recuerdos o principios que lo habían convertido en alguien que intervenía cuando otros miraban hacia otro lado. Construí mi reputación basándome en la comprensión de que los canales oficiales funcionan maravillosamente para personas con recursos y conexiones, pero fallan catastróficamente para todos los demás. Su hija entendió esto instintivamente cuando caminó hasta mi edificio. La observación flotó entre ellos, incómodamente precisa en su evaluación de cómo funcionaba realmente el poder versus cómo fingía funcionar. Guadalupe pensó en el oficial de policía que desestimó los informes de Liliana, en la orientadora que sugirió una imaginación hiperactiva. Todos los pequeños abandonos que habían obligado a una niña de 7 años a buscar protección de alguien
cuya existencia los ciudadanos respetables de la ciudad fingían ignorar. ¿Qué le debo?, preguntó Guadalupe finalmente, expresando la pregunta que la había mantenido despierta más que la gratitud o el alivio. Había aprendido a través de años de supervivencia que nada era gratis, que la ayuda siempre tenía precios visibles u ocultos, y que las deudas con ciertas personas se convertían en entradas permanentes en libros de registro que acumulaban intereses de maneras que destruían futuros. La expresión de Ricardo no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Decepción quizás, o el reconocimiento de que esta suposición era inevitable, dado quién era él y lo que representaba. No me debe nada, dijo con una finalidad que no admitía discusión. Su hija pidió ayuda, yo la proporcioné, la transacción está completa, no existe deuda. Guadalupe escudriñó su rostro en busca de engaño. Buscó la cláusula oculta que se activaría más tarde cuando ella hubiera bajado la guardia. Pero solo encontró una sinceridad que se sentía más peligrosa que la manipulación, porque sugería principios que operaban fuera de la lógica transaccional que ella había aprendido a navegar, creando obligaciones basadas en una aritmética moral que ella no sabía cómo calcular. ¿Por qué?, preguntó de nuevo. La pregunta esta vez era más pequeña, menos sobre estrategia y más sobre una incomprensión genuina. Había pasado su vida adulta en un mundo donde el altruismo era raro y generalmente se realizaba para audiencias, donde la ayuda venía con expectativas y la amabilidad era una moneda gastada para futuras ganancias. Ricardo regresó a la ventana, con las manos en los bolsillos, dándole la espalda en un gesto que de alguna manera se sentía más honesto que enfrentarla directamente. Tengo recursos que la mayoría de la gente no tiene y poder que no gané a través de canales legítimos. Usar esas cosas para proteger a una niña no me costó nada y no me beneficia en nada, excepto el conocimiento de que una persona está a salvo, quien antes no lo estaba. La respuesta fue a la vez simple e imposiblemente compleja, sugiriendo un marco moral que existía independientemente del beneficio o la estrategia. Guadalupe sintió que algo se movía en su pecho. El reconocimiento florecía junto con la gratitud. Este hombre era peligroso, ciertamente, pero quizás no de la manera que ella había asumido, su amenaza dirigida hacia afuera, hacia aquellos que se aprovechaban de los vulnerables, en lugar de hacia adentro, hacia aquellos que buscaban su protección. El viernes llegó con el tipo de claridad otoñal que hacía que el centro de Ciudad Esmeralda brillara como algo sacado de una postal en lugar de la complicada ciudad que realmente era. El turno de Guadalupe terminó a las 3, una rareza que coincidió con la salida de Liliana de la escuela, permitiéndoles regresar a casa juntas por primera vez en semanas a través de calles que se habían transformado de amenazantes a meramente urbanas. Pasaron por el edificio coronado en su ruta. Su fachada de cristal reflejaba las nubes que se movían por el cielo de octubre. Al otro lado de la calle se encontraba un pequeño café con mesas al aire libre que Guadalupe nunca había notado particularmente antes, el tipo de lugar que servía café caro a profesionales de negocios que medían el tiempo en horas facturables. Una taza estaba en la mesa de la esquina, el vapor subía en espirales perezosas, a pesar de que ningún cliente ocupaba la silla. Guadalupe reconoció el logo del café en la funda de papel y algo en la colocación deliberada, visible desde el edificio de enfrente, posicionado como una señal más que como una propiedad abandonada, la hizo detenerse a mitad de camino. La barista notó su atención y salió de detrás del mostrador, sonriendo con la calidez particular de alguien que entregaba un mensaje que se le había instruido transmitir. «Ya está pagado», dijo, señalando la taza. «Cada viernes a esta hora hay un pedido para alguien que pueda necesitar café. No se da ningún nombre, solo instrucciones de que debe estar aquí y disponible». Guadalupe lo entendió de inmediato. El simbolismo del gesto tan claro como las fotografías que habían documentado al acosador de su hija. Esto era un reconocimiento sin expectativas. Gratitud expresada a través del tipo de observación silenciosa que notaba cuando terminaban sus turnos y creaba un espacio para un reconocimiento que no requería respuesta. Aceptó la taza con manos que temblaban ligeramente, el calor se filtraba a través de la funda de cartón hasta sus palmas.
El café era exactamente como a ella le gustaba, con crema, sin azúcar, preparado por alguien que había preguntado u observado, o simplemente había desplegado la misma atención minuciosa a los detalles que había compilado esas devastadoras fotografías. Liliana observó a su madre con una comprensión más allá de sus años, reconociendo la importancia de los pequeños gestos de personas que manejaban grandes asuntos. La taza representaba algo más allá de la cafeína o la cortesía. Era protección extendida a lo mundano. Cuidado expresado a través del lenguaje de la observación y la anticipación que caracterizaba cómo operaban ciertos tipos de poder cuando elegían ser benevolentes. Se sentaron juntas en la mesa, Guadalupe sorbiendo café, mientras Liliana hacía la tarea que ya no llevaba el peso del miedo por el viaje que seguiría a su finalización. Al otro lado de la calle, las ventanas del edificio reflejaban el sol de la tarde en patrones que oscurecían si alguien miraba, o si la vigilancia era incluso necesaria cuando el cuidado se había incrustado sistemáticamente en la rutina. El viernes siguiente, la taza apareció de nuevo. Misma mesa, misma hora, misma preparación perfecta. Guadalupe la recogió con menos vacilación, instalándose en un ritual que no pedía nada excepto que ella apareciera y aceptara lo que se ofrecía sin ataduras ni expectativas. Más allá del simple reconocimiento de que algunas personas notaban cuando otros necesitaban pequeñas amabilidades, las semanas se convirtieron en meses. El otoño se rindió a las primeras advertencias frías del invierno. El café del viernes permaneció constante a través de los cambios estacionales, un gesto persistente que nunca escaló ni disminuyó, manteniendo su presencia silenciosa como la protección que había pasado de visible a invisible, pero que nunca desapareció realmente. Guadalupe nunca le dio las gracias directamente, nunca volvió a subir a esa oficina de la esquina para expresar una gratitud que convertiría el gesto en transaccional, pero la taza siempre estaba vacía cuando se iba. Y a veces, cuando pasaba por el edificio otros días, captaba un reflejo en el cristal, una silueta que podría haber sido un hombre mirando, podría haber sido simple arquitectura jugando trucos con la luz, podría haber sido el fantasma de la protección que se había tejido tan profundamente en el tejido de sus vidas, que distinguirla de la existencia normal se había vuelto imposible. Liliana creció y la historia se convirtió en parte de su narrativa de origen, el momento en que aprendió que la seguridad a veces requería buscar ayuda de fuentes inesperadas. La contaría años después con la distancia de alguien que había sobrevivido para ganar perspectiva, explicando cómo la desesperación la había llevado a unos escalones de cristal y cómo esa decisión había alterado no solo su vida, sino su comprensión de cómo funcionaba el poder cuando era ejercido por personas que elegían la protección sobre la explotación. El café prosperó, su mesa de la esquina se convirtió en una especie de institución, aunque el personal nunca reveló quién pagaba el pedido fijo de los viernes. Ciudad Esmeralda continuó sus operaciones diarias. La justicia fluía por canales oficiales y no oficiales en el complicado compromiso que definía a cualquier ciudad, lo suficientemente honesta como para admitir que el orden requería más que leyes, y la aplicación requería más que uniformes. Y cada viernes a las 3 horas, una taza de café esperaba, preparada perfectamente, sin pedir nada, ofreciendo todo lo que importaba. El conocimiento de que alguien estaba mirando, alguien se preocupaba, y algunas deudas nunca estaban destinadas a ser pagadas porque existían en una economía diferente a la que la mayoría de la gente entendía. El café decía todo lo que las palabras habrían arruinado, manteniendo el silencio que caracterizaba la verdadera protección. Gracias a todos por seguir esta historia. Si la disfrutaron, escriban en los comentarios desde donde nos ven. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir el video. Su apoyo significa todo y me ayuda a seguir trayéndoles estas historias. Hasta la próxima. Recuerden que a veces la ayuda viene de los lugares más inesperados.